compañeras. Hago la presentación hoy de la tarea 2, biomoléculas, bioquímica de las macromoléculas, perdón. Y los integrantes son Adriana Lorena Márquez Herrera, Diana Patricia Riaño Santamaría, Jennifer Tatiana Arévalo Jiménez, Karen Dayana Gómez Villamizar y quien les habla Sergio Andrés Lobo Martínez. Y nuestro grupo es el número 42. Le cedo el paso a mi compañera Diana para que inicie su respectiva exposición de su tema. Hola compañeros, cordial saludo. Por favor, ¿me regalan mi presentación? Listo. El tema que me tocó fueron los ácidos nucleicos, los arquitectos de la vida. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son grandes biomoléculas esenciales para toda la forma de vida que conocemos. Actúan como las principales moléculas portadoras de información genética en la célula. Tenemos dos, que es el ADN y el ARN. ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, empezando por su estructura. El ADN es una cadena formada por una doble hélice, es como una escalera completa, y el ARN es media escalera, por decirlo así. ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, en el azúcar, el ADN es desoxirribosa, eso quiere decir que tiene una pérdida de azúcar, y el ARN es una ribosa, que quiere decir que tiene un grupo de hidroxilo extra en su base. Como base tenemos en el ADN adenina, guanina, citosina y tiamina. Y en el ARN tenemos adenina, guanina, citosina y uracilo que reemplaza a la tiamina. La estructura del ADN, como le decía anteriormente, es una doble hélice de dos cadenas y el ARN generalmente pues es una sola. ¿Cuáles son las funciones? La función principal del ADN es que almacena la información genética. Eso es, por ejemplo, el color de mis ojos, que es negro, pasa a ser el color de los ojos de mi hijo, por decirlo así. Y el ARN es ese que principalmente participa en la expresión de esa información genética, que es como la síntesis de la proteína. La ubicación, el ADN principalmente está en el núcleo y el ARN en el núcleo y el citoplasma. Ahora tengo una pregunta, a ver si les quedó claro lo que les acabo de compartir, y mi pregunta pues la voy a realizar al azar. En este caso va a ser para mi compañero Sergio. De acuerdo a lo que yo acabo de explicar, dime por favor cuáles son las funciones principales de los ácidos nucleicos. Compañera, perdón. Pues la función principal, según lo que explicaste y me quedó grabado, es el almacenar y transmitir la información genética al ADN, ¿cierto? Que es el que contiene las instrucciones para el desarrollo y el funcionamiento de todos los organismos. Correcto, ¿Sí? compañero. Sí, muy bien. Entonces eso quiere decir que estamos atentos. Bueno, gracias. Yo cedo mi palabra a mi compañera Diana Patricia. Muy buenos días, compañeros y tutor. Mi nombre es Diana Patricia Riaño y para este tema pues hemos seleccionado las proteínas. Entonces, en la célula, la información genética de la célula se expresa mediante sus proteínas. Además, pues tenemos varios procesos generales de las proteínas. Entonces, por ejemplo, hay un caso específico que es la fotosíntesis. La fotosíntesis la podemos ver en todas las plantas. Ellas utilizan dos proteínas, digamos como específicas, que sería la clorofila y el rubisco. La clorofila se encarga de, que son los pigmentos que toman la luz solar para que la planta haga su proceso de fotosíntesis. Y la rubisco
Es una enzima que se encarga de la unión del dióxido de carbono mediante el ciclo de Kelvin. También podemos encontrar el transporte de nutrientes y agua. En este transporte pues podemos encontrar también la proteína que se llama aquaporinas y son proteínas encargadas de facilitar ese transporte a través de las células. Y podemos encontrar la que transporta los nutrientes, que en esos nutrientes puede ir el potasio y ayudan pues a ese movimiento activo de los minerales en las células. Y también podemos encontrar otro proceso que se llama la respiración celular. Y en este proceso encontramos las proteínas como la ATP sintasa, que es una enzima que produce la adeninosis trisfosfato. Y esta molécula actúa como una de las principales fuentes de energía. Digamos que en ese caso de los específicos, pues la fotosíntesis cumple un proceso fundamental porque es la que ocurre para que la plantación pueda crecer y ella pueda absorber esa luz solar y convertirla en energía química y mejorar su crecimiento. También podemos, en este proceso, pues encontramos los aminoácidos y los péptidos. Los aminoácidos son las unidades básicas que componen las proteínas. Estas se forman siempre por un carbono central y podemos encontrar varios tipos de carbonos en ese proceso. Tenemos, por ejemplo, entre los aminoácidos alifáticos, los aminoácidos cíclicos, disculpo, los aminoácidos cíclicos, los aminoácidos aromáticos, los aminoácidos básicos, que son fundamentales para este proceso. Son 20 aminoácidos, ¿no? Cabe resaltar. Y los aminoácidos de sus adeninas. Y aquí podemos pasar, como lo ven ahí, a la estructura primaria, que se define como una secuencia de aminoácidos. Es una cadena polipéptida. No me voy a extender mucho en el tema porque sé que mi compañera también va a tocar un punto ahí. Entonces, básicamente la estructura primaria se define como una secuencia de aminoácidos. Y esta cadena pues es polipéptida. Ella se encarga como de formar esos enlaces para su proceso. Y por último, quiero terminar con el pH. Entonces, todos conocemos que el pH, pues es fundamental para nuestras plantas y también es fundamental para el suelo, porque al tener un nivel de pH óptimo, pues nuestras plantas se pueden desarrollar con mucha más estimulación. Entonces nos dice que si nuestros pHs pues están muy altos, pues nos generan una dificultad para la planta. No alcanzo a leer bien la diapositiva, lo voy a expresar en mis palabras. Entonces, el pH es específico en los grupos de amino tetrapéptido, que están cargados positivamente y forman un grupo carboxílico que tiene una carga neutra. Digamos lo que en este proceso, si elevamos el pH, podemos generar algunos procesos que ayudan a nuestras plantaciones. Quiero realizarle una pregunta a mi compañera Jennifer. De pronto fui muy rápido, pero la idea es como que yo mencioné 3 grupos generales de procesos de la proteína. ¿Tú me puedes de pronto decir uno de los 3? Claro, el proceso general de la proteína, el ATP, que es aquella que es una enzima que produce adenosín trisfosfato y que esta molécula actúa como principal fuente de energía de las células. Muchas gracias, Jennifer. También pues te doy paso para que continúes con tu tema. Muchas gracias, compañera. Bueno, cordial saludo, compañeros y tutora. Mi nombre es Jennifer Tatiana Aralo Jiménez y mi tema principal fue la estructura tridimensional de las proteínas. Más sin embargo, hablaré sobre la
los 4 niveles de las estructuras que componen las proteínas, que son la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Para empezar, pues las estructuras primarias, como ya nos había hablado un poquito la compañera Diana, son aquellas que están constituidas por secuencias de aminoácidos en la cadena polipeptídica y la cual la diferencia el número de aminoácidos, además de el orden que se encuentran dispuestos. Añadiendo que cualquier alteración en el orden de los aminoácidos determina una proteína diferente. Seguido a eso, tenemos las estructuras secundarias, que son aquellas en las cuales ocurre el plegamiento y forma la cadena polipeptídica, debido a la formación de puentes de hidrógeno. Entre el nivel de las estructuras secundarias encontramos las hélices y las láminas. Que las hélices, perdón, se forman de manera helicoidal o en forma de espiral. Se debe a que un grupo carboxilo se une mediante un puente de hidrógeno a un grupo amino. Por lo que vemos en nuestra imagen, son en forma de espiral a comparación de las láminas, que las láminas ya son láminas o láminas plegadas donde la cadena se estira y en forma de zigzag formando láminas. Estas se deben a que los grupos R sobresalen de la lámina en ambos sentidos. Seguido a eso, tenemos las estructuras terciarias, que son aquellas en las cuales ocurre las atracciones de las láminas y las hélices, formando una sola estructura para tener una sola estructura final y así formar la estructura tridimensional. Estas estructuras son denominados dominios y es necesario que ocurra para que tengamos la estructura tridimensional. En algunos casos sucede que la desnaturalización de una proteína, que se debe a que la estructura, perdón, pierde su función y supone la ruptura de interacciones débiles. O sea, se refiere a que por el calor o pHs extremos, la estructura, ya sea las láminas o las hélices, no se alcanzan a unir y no tenemos la estructura final. En las estructuras terciarias podemos encontrar enlaces covalentes y no covalentes. Los enlaces covalentes están formados por puentes de disulfuro y formación de enlaces de amida. Más sin embargo, los no covalentes son fuerzas electrotásticas y puentes de hidrógeno, además de interacciones hidrofóbicas. Ya por último, tenemos la estructura cuaternaria, que es aquella que implica la interacción de la cadena polipeptídica, donde tenemos el conjunto de varias estructuras terciarias. Entonces podemos tener estructuras como en forma de dímeros, o sea, la unión de dos monómeros, o trímeros, la unión de 3 monómeros, la cual es, como vemos en la imagen, tenemos en la parte naranja, amarilla, verde y azul, que tenemos 4, pues en este caso, o pues 3 podemos tener, o 2. Por último, tenemos un poquito del mecanismo de unión de oxígeno de las hemoproteínas, que nos habla de que el mecanismo de unión del oxígeno de las hemoproteínas es la capacidad de una molécula que debe ser capaz de unir O2 de manera reversible y proteger. Estos determinan ciertos metales en los estados de oxidación bajos, como el hierro, no alcanza. Y
proporcionan lugar a que se une el O2 en forma reversible. Ya por último, tenemos como paréntesis, ¿qué ocurre si una proteína no se pliega correctamente? Si una proteína, no sé, en el momento de que se pliega, no se pliega correctamente, ya es en la estructura secundaria, nos vamos a la estructura secundaria, estas pueden dar lugar a estructuras, a proteínas inactivas, tóxicas o que funcionen de manera incorrecta. Entonces, quisiera hacerle una pregunta a una de mis compañeras. En este caso, a mi compañera Adriana, y es si me puedes colaborar diciendo cuáles son los dos grupos de proteínas que dan lugar a la estructura terciaria. Bueno, compañera, según lo explicado, tenemos dos. Una es el tipo fibroso y la otra es el tipo globular. Fibroso se forma a partir de las hélices A o las láminas B manteniendo su orden. ¿Y cuál es la diferencia con el tipo globular? Su forma, es esférica y se forma en regiones de estructuras al azar. Listo, muchas gracias. Le doy paso a mi compañero Sergio. Una vez más, reciban un cordial saludo, compañeras, estimada tutora. Yo también, pues, por mi parte, me voy a sentar a hablar en el tema de lo que son las proteínas, enfocándonos en lo que es, lo que es esencial, el papel fundamental que cumplen ellas y también lo que es el tema de los azúcares en la vida. Ahí voy a centrarme pues en el tema de lo que es la hemoglobina, la hemoglobina, la clorofila y los monosacáridos como tal, ¿cierto? Entonces, pues como una pequeña introducción, pues sabemos que las biomoléculas son muy esenciales para la vida. Ellas cumplen unas funciones muy clave, como anteriormente lo mencioné. En este caso, pues hablaré de las proteínas que son transportadoras de oxígeno, que son la hemoglobina. Ella lo hace en los animales. Compañero, discúlpame, el audio, el Perdón, audio. compañero. Sí, bueno, una vez más esto, disculpen ahí, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Sergio Andrés Lobo Martínez, les extiendo el saludo a mi tutora también. Y pues voy a hablar en el tema de las proteínas, ¿cierto? Entonces, en este caso, mi enfoque va hacia lo que es el papel fundamental que ellas cumplen en la vida, y al igual que los azúcares también. En este caso, pues hablaré de la hemoglobina, la hemoglobina, la clorofila y los monosacáridos como tal, ¿cierto? Entonces, pues sabemos que las biomoléculas son esenciales para la vida. Ellas cumplen una función clave, como anteriormente lo nombré. En este caso, pues hablaré de las proteínas que transportan oxígeno, que en este caso la hemoglobina lo hacen los animales, la hemoglobina lo hacen las plantas y pues también hablaré de la clorofila anteriormente que ya nombraron, que ella es la encargada de la fotosíntesis como tal. Y los monosacáridos, que son la base energética y también estructural de esto, de los vegetales. Entonces, como decía, las proteínas transportadoras de oxígeno, en este caso la hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los animales, ¿cierto? Y la hemoglobina, pues facilita el transporte de oxígeno, ella lo hace en los nódulos, en las raíces de las plantas como tal. También podemos ver una comparación entre lo que es la hemoglobina y la clorofila, que aunque pues son diferentes, la función parcialmente es la misma, ¿sí? Entonces, y los dos tienen un anillo porfírico y un metal central, ¿cierto? En la hemoglobina es el hierro y, y magnesio en la clorofila, ¿cierto? Entonces, mientras la clorofila capta luz solar,
Ella lo hace para el proceso fotosintético, ¿cierto? Los monosacáridos, ¿qué son los monosacáridos? Pues los monosacáridos, como lo explicaba, ellos contienen lo que es la glucosa y la fructosa, que es la que proporciona la energía a las plantas. Y la silosa y la manosa, ellas cumplen funciones estructurales, que eso creo que mi compañera también nos lo va a explicar más a profundidad, ¿cierto? Entonces, como le explicaba, estas proteínas son muy esenciales, ¿cierto? Imagínense los animales sin hemoglobina, o sea, no podían transportar oxígeno en su sangre, por lo tanto no tendrían vida. Y imaginémonos sin clorofila las plantas, que es la que capta para hacer el proceso fotosintético, que es el proceso mediante, ya sabemos que es por donde las plantas también se alimentan como tal, ¿cierto? Entonces, como conclusión, pues podemos ver, si ustedes ven en lo que es explicado, la importancia que son estas proteínas, la hemoglobina, la hemoglobina y los monosacáridos, ¿cierto? Les dejo un datico ahí curioso que investigué. La fructosa, no sé si lo sabían, es el azúcar más dulce en cuanto a la naturaleza se refiere. Es un datico curioso como tal. Bueno, respectivo a esto, tengo una pregunta por ahí a ver a mi compañera Diana. Diana, ¿qué función cumple la hemoglobina y la clorofila? Facilita. Gracias, Sergio. La hemoglobina, según lo que entendí, ella cumple la función de llevar oxígeno en la sangre, ¿cierto? Y la Sí. clorofila, pues es la encargada de recibir la luz solar y convertirla en energía para el proceso metabólico de las plantas, ¿sí? Sí, excelente. Como tal es eso. Listo, muchas gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Karen Dayana. Hola compañeros, cordial saludo. Bueno, el tema que les voy a hablar un poco es sobre los carbohidratos o hidratos de carbono. Estas son moléculas altamente energéticas y son fundamentales para el desarrollo de la vida. Están compuestas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Algunos carbohidratos que podemos encontrar en las plantas, tenemos el almidón, que está formado por la amilosa, que es un polímero recto con enlaces alfa de 1 a 4 únicamente. Y también tenemos la amilopectina, que este es un polímero ramificado, cuenta con enlaces alfa de 1 a 4, pero también enlaces alfa de 1 a 6. La podemos encontrar en frutas como la manzana, en semillas como el trigo y en tubérculos como la papa. También tenemos la glucosa, que esta es producida durante el proceso de la fotosíntesis de las plantas. Encontramos la fructuosa, es uno de los azúcares principales y lo encontramos en frutas maduras como las manzanas y las peras. También tenemos la sacarosa, esta la podemos encontrar en las hojas, en los tallos, en las raíces y en los frutos de muchas plantas. Y para su consumo la encontramos en la caña de azúcar y en la remolacha. Y también tenemos la celulosa, que es considerada importante en los vegetales por formar parte de su pared celular. Ahí también podemos ver los componentes lipídicos de la membrana biológica. Encontramos los glicerofosfolípidos, que esta es una clase de fosfolípidos y la encontramos en el medio ambiente. Tenemos los esfingolípidos, que su tarea es mantener íntegramente la membrana. También tenemos los glucoesfingolípidos, que es el segundo mensajero y se carga de controlar la actividad celular. Y por último tenemos los glucoglicerolípidos, que son los encargados de cuidar la membrana. También podemos observar cómo se transportan las moléculas a través de la membrana. Ahí en el póster vemos que se transportan por transporte no mediado de difusión. Este es producido por el desplazamiento casual de las moléculas por las membranas. Y también se transportan por el transporte facilitado, que es una difusión acelerada
Este es un traslado calmado, el cual facilita la transmisión no mediada. Es escaso para cubrir las carencias medievales y metabólicas de la célula. Bueno, ya expliqué lo mío. Ahora les voy a hacer una pregunta en general. No voy a escoger a nadie. A ver quién está atento. Y es, ¿cuál de los anteriores carbohidratos que mencioné se considera importante en los vegetales por formar parte de su pared celular? Es de selección múltiple. Vamos a ver. La A, la glucosa, la B, la fructuosa, C, el almidón o D, la celulosa. ¿Qué opinan ustedes? La D. La D. Sí, estaban bastante atentos, sí, porque la celulosa se considera importante por formar parte de la pared celular de todos los vegetales. Muchas gracias, compañeros, por su atención.